organizadores por permitirme estar aquí. Eh, la idea hoy es mostrar un poquito de algunos casos de uso, sobre todo de data flows, en el sentido de cuáles son las capacidades que nos brinda hoy esta herramienta para usuarios de negocio, que nos da no solamente capacidades de transformación y preparación, sino que nos da algunas capacidades muy interesantes que tienen que ver con el uso de servicios cognitivos también directamente desde la herramienta de preparación de información que es Dataflow. Nuevamente agradezco a los organizadores haberme permitido estar aquí. La verdad que, como le decía anteriormente a Ricardo, el tema de haber podido participar de múltiples eventos también es muy bueno para lograr, y que soy uno de los que confían que Power Platform y todas las soluciones de las cuales estamos hablando eh, están hoy en día en el top, en el ranking, por el equipo de producto, obviamente, pero también por la comunidad que hace que estas herramientas tengan una divulgación masiva a nivel mundial, y este tipo de eventos que lo que permiten es eh, ver justamente la forma en que podemos utilizar herramientas desde el punto de vista de usuarios de negocio, que obviamente son los que conocen muchísimo de su organización, y cómo pueden llevar adelante estas herramientas a nivel organizacional. Vamos a pasar eh, justamente bueno, primero que nada, presentarme. Mi nombre es Gastón Cruz, un uruguayo perdido por el mundo. Vivo en la ciudad de Bellevue, en Estados Unidos, hace un par de años con mi familia. Nos vinimos de Uruguay, nos trasladamos y me desempeño como Senior Principal en la empresa Slalom, aquí en Estados Unidos, trabajando básicamente con arquitecturas de Data Platform a nivel Enterprise en diferentes clientes. Y a su vez, una vez que me vine aquí, uno de los puntos que me llamó la atención y en el que quería participar es, bueno, justamente abrir un Seattle Power BI User Group con diferentes coorganizadores de aquí. Es algo que evidentemente siempre eh, necesito de alguna forma estar conectado a comunidades, a organización de eventos, y sobre todo, por otro lado, no perder el vínculo con lo que es todo el público de la TAM, y hoy en día a nivel global también, en este lockdown que estamos ahora con el tema COVID y demás. Organizamos con algunos MVPs conocidos, Javier de Argentina, Alex de Paraguay, Cristóbal de Chile. Organizamos lo que se llama el Azure en el Bar. Azure en el Bar es una iniciativa que nace básicamente para estar conectados con líderes y con expertos en diferentes tecnologías. Lo que hacemos es llevar a cabo esto quincenalmente en un canal de YouTube, Azure en el Bar, donde simplemente nos sumamos a contar nuestras experiencias de vida en el mundo de tecnología con diferentes líderes a nivel mundial. Sí, próxima semana nos va a acompañar justamente José Manuel Jurado de España, que trabaja en el equipo de soporte de SQL, entre otros grandes participantes y ponentes de la TAM. Y justamente los invito a todos el jueves 25 a participar de este evento, que va a estar muy bueno. Es una mesa distendida de conversación justamente de proyectos y experiencias en el mundo de tecnología. Bueno, sin mucho más preámbulo, algo que no comenté antes: yo soy Microsoft MVP en la plataforma de datos hace ya 5 años, y trabajo con tecnologías Microsoft hace muchísimo tiempo, digamos que 20 años. Eh, Sin mucho más preámbulo, vamos a marcar un overview de lo que estamos viendo hoy. Lo que vamos a ver hoy, primero que nada, centrarnos en que Power BI ya dejó de ser aquello que era al principio. Uno lo asociaba directamente a, bueno, necesito hacer un reporte. Hoy en día se ha transformado más en una plataforma de datos, donde podemos a nivel enterprise utilizar Power BI, por ejemplo, como capa semántica. Podemos interactuar Power BI y justamente pedirle a Power BI que interactúe con diferentes plataformas y soluciones que hoy en día son parte de nuestra Power Platform. Por ejemplo, embebiendo Power BI en nuestro Microsoft Teams, diciéndole que se vincule con Power Virtual Agent para poder captar los objetos que existen en Power BI, y decirle, bueno, quiero saber dónde está mi workspace, dónde están mis reportes, cuál fue el último refresco de mi dataset.
justamente en una charla anterior con Alex Rostán, compartimos justamente eso de cómo hacer la vinculación entre Power Virtual Agent y Power BI. Entonces, ha excedido mucho el tema de solamente hablar de reportes en Power BI, sino que va mucho más allá hoy en día. Y justamente eso nos vamos un poco a detenernos en esta charla de hoy, ¿no? Una de las herramientas que ya hace un tiempo que viene con mucho foco a nivel mundial es la tendencia de poder generar todo el ciclo de vida de Power BI directamente a nivel browser. O sea, no necesitar una herramienta de escritorio. Obviamente, en algún momento quizás sí se necesita, pero poder hacer ese ciclo de vida directamente a nivel browser, abrir un Edge, un Chrome, un Firefox y directamente saltar a la plataforma y en Power BI y poder hacer todo el ciclo, desde lo que es la extracción de información de diferentes fuentes de información, generando nuestro dataset, nuestro conjunto de datos, generando nuestros reportes y nuestros dashboards a nivel de usuarios de negocio. Hacer 100% ese end-to-end solution directamente en Power BI a nivel browser. Entonces, lo que surge aquí es justamente Dataflows como herramienta de extracción de información. Dataflows es justamente eso, es una herramienta donde yo puedo lanzar desde, digamos, Power BI, no únicamente Power BI, pero podemos lanzar directamente nuestro browser y desde ahí decir, bueno, me conecto a fuentes que pueden ser on-premises, que pueden ser cloud. Tengo conectores nativos prácticamente para 40, 50 fuentes diferentes, que también pueden ser on-premises, podríamos decir, me conecto a un SQL on-premises, me conecto a una base de datos de Oracle on-premise, pero también quiero combinar de repente datos que tengo en mi SharePoint Online, que tengo en mi Web Analytics, el Google Analytics, que puedo tener de repente en un Snowflake Data Warehouse en la nube, que puedo tener de repente en mi base de clientes, en SAP HANA, o sea que podemos llegar a interactuar muchísimo y donde está más fuerte Dataflows es en el tema de llegarle al usuario de negocio, porque en el último momento lo que estoy hablando aquí es, podemos hacer todas estas queries y podemos hacer todas estas extracciones sin ninguna línea de código. O sea, no estamos diciendo como prerequisito usted tiene que aprender el lenguaje Power Query para poder realizar estas extracciones, estas transformaciones. Simplemente estamos diciendo, vamos a lanzarnos al servicio nube, vamos a hacer la extracción, vamos a hacer la conexión, vamos a hacer todas las transformaciones necesarias para limpieza de datos directamente con una interfaz gráfica, una interfaz 100% gráfica. O sea, evidentemente, si sabemos Power Query o si nos interesa avanzar mucho más a nivel avanzado, podríamos decir, bueno, nos compramos un libro, nos hacemos un Microsoft Learn, que hay justamente cursos de Power Query, para poder saber cómo escribir líneas de código de este lenguaje, pero no es necesario para poder empezar nuestra rutina de Dataflows y meternos en el mundo de Dataflows. El otro comentario que también es interesante es de que Dataflows como tecnología se está expandiendo mucho más allá de Power BI. O sea, nosotros podemos lanzar un Dataflow desde Power BI, podemos lanzar un Dataflow desde Power Apps, podemos lanzar un Dataflow desde Customer Insights en Dynamics, así como también podríamos vincular nuestro Dataflows a través de herramientas como Power Automate. Podríamos decir, quiero generar nuestra rutina de extracción de información conectándola con Power Automate, por ejemplo, para refrescar los datos. También podríamos estar pensando, bueno, ¿qué pasa si quiero escalar y de repente necesito vincular con otras fuentes o hacer otro tipo de pipelines en el procesamiento de información? Bueno, el mismo lenguaje que viene detrás de Dataflows, que lo nombramos Power Query, también ese lenguaje es utilizado en otras plataformas de datos, como puede ser Azure Data Factory, como puede ser el pipeline de Synapse. O sea que podemos llegar a reutilizar nuestro código de extracción de información en otras plataformas. ¿Ah? Por otro lado, cuando vamos a implementar un Dataflow, la creación, bueno, comentamos al principio, yo podría irme a un browser y abrir una pantalla de Power BI y lanzar desde ahí la creación de mi Dataflow, lanzar la creación de mis primeras entidades. Podríamos conectarnos a diferentes fuentes de datos, como dijimos antes, algunas on-premise, algunas nube, donde está lo más fuerte de Dataflows y en Power BI en general es
en el vincular fuentes de información. Yo puedo decir, bueno, vinculame datos que voy a traer de Salesforce, vinculame datos que voy a traer de mi Adobe Marketing, voy a traerme datos de mi base de Hadoop, voy a traerme datos de JSON Files, de repente tengo algunos archivos de Excel que están en mi corporación, los quiero tomar también. O sea, ahí es donde más fuerte se siente el tema de la integración con datos organizacionales, porque justamente Dataflow viene pisando muy fuerte en el tema de hacer transformaciones, limpiezas de datos, pero la vinculación entre diferentes entidades provenientes de un sinnúmero de fuentes de información. Y por último, una vez que nosotros terminamos la extracción, digamos que hicimos extracción de 5, 6, 10 fuentes diferentes, que limpiamos la información y la limpieza, vuelvo a recalcar, la limpieza la podemos hacer con interfaz gráfica. Podemos hacer botones que nos den la posibilidad de eliminar columnas, eliminar filas, hacer un split de información, decir, bueno, separame por los guiones, separame con las comas, eliminame este dato, cambiame el tipo de dato acá, pasámelo de decimal a número entero, pasame este datetime a solamente fecha. O sea, podemos hacer todo ese trabajo directamente con interfaz gráfica. Y por último, cuando nosotros terminamos STL, podemos decidir a dónde volcar la información. Si bien Power BI, en lo que es el, la parte de atrás de Power BI, lo podríamos decir, bueno, ¿dónde grabamos estos datos? El data flow automáticamente en Power BI queda grabado automáticamente en lo que es un data lake que pertenece directamente a nuestro tenant de Power BI. Podríamos decirle, bueno, si nuestro data flow lo iniciamos en Power Apps, bueno, vamos a salvar esa información del ETL en lo que se denomina Dataverse, que era el anterior Common Data Service, o la empresa podría decir, pero yo tengo mi suscripción de Azure, yo tengo mi propia suscripción de Azure, tengo mi propio Data Lake, ¿por qué no volcar directamente los datos a nuestro propio Data Lake? También es posible justamente eso, ¿no? Poder conectar nuestro Dataflow y decirle, cada Dataflow que yo vaya a generar en este workspace, quiero que los datos sean volcados directamente a nuestro propio Azure Data Lake. ¿Por qué es interesante esta opción? Porque justamente lo que nos permitiría esto es, al volcar la información a nuestro Data Lake, luego puedo seguir procesamientos continuos en otras plataformas. Podríamos decir, quiero absorber esa información de mi Data Lake en otro proceso de plataforma de datos. Digamos, por ejemplo, para preparar un notebook con Databricks en Azure, ¿no? Para nuestros equipos de Data Scientist. O sea, nuestro Databricks podría conectarse a ese Data Lake luego de que hicimos toda la parte de extracción de información aquí en Dataflow. O sea que importantísimo entender, Dataflow es una tecnología que está muy abierta, que está pensada muchísimo para usuarios de negocios porque la interfaz es simplemente gráfica. Si bien atrás hay un lenguaje de programación que es Power Query, no tengo que tener la obligación de alguna forma de introducirme a esta herramienta sabiendo ese lenguaje de programación. Después tengo otro punto interesante que quiero recalcar acá antes de pasar a una demo en vivo, que es combinar. Podemos combinar dataflows. Podemos decir, bueno, yo ya hice una extracción de información y ahora voy a hacer otra, pero me serviría captar algunas entidades de un dataflow que ya tengo corriendo en mi tenant. Entonces, un ejemplo que yo siempre pongo es, normalmente en todo ETL y en toda organización, uno siempre debería tener una entidad de fechas, de manejo de fechas, ¿no? Con su columna de fechas, que de repente puedo tener fechas, manejo de fechas los últimos 10 años, o un calendar, ¿no? Un simplemente calendar que es recomendable en cualquier tipo de organización tener esto a nivel base de datos incluso. Supongamos que me creé un data flow que tiene esa entidad de fechas con todas las particiones que necesito, ¿no? Por quarter, por semestre, por día, por semana, años fiscales y cómo se dividen a nivel de mi organización. Y creamos un data flow para esa entidad en particular. En ese caso, lo que yo puedo hacer es, cuando vayamos creando diferentes data flows, cuando vayamos generando más data flows, uno para poder trabajar con clientes, otro para poder trabajar con órdenes de compra, otro para poder trabajar con todo lo que es supply chain, y vamos a ir creando varios data flows, esos data flows pueden conectarse con mi entidad de fechas
que está en otro Dataflow aparte, y cada vez que nosotros orquestemos, o sea que la orquestación lo que va a suceder es, cada vez que yo refresco la información de cliente, de órdenes de compra o demás, lo que vamos a hacer es, una vez que nosotros ejecutemos el refresco, si este Dataflow está conectado a otros, en forma nativa va a ejecutar el refresco de todos los dataflows que se interconecten con el nuestro primero para luego refrescar el dataflow final. O sea que esto es muy interesante porque de alguna forma esa ejecución vinculando diferentes dataflows es nativa en Power BI. El otro punto que quiero resaltar antes de volcarnos a la demo es el consumo. O sea, supongamos que creamos diferentes extracciones de información, que volcamos los datos a un Dataverse o a un storage de Power BI o nuestro propio Data Lake, terminamos de orquestar esa extracción de información, terminamos nuestro data flow, la información ya quedó en ese storage de Power BI o en el Data Lake. Luego, cuando empezamos a consumir, podemos tener varios recursos de consumo. O sea, yo podría ir a Power BI Desktop, por poner un ejemplo, y decirle, en Power BI Desktop, tomame la información resultante de este data flow. O sea, en lugar de comenzar el ciclo de vida de Power BI Desktop con nuestro reporte, conectándonos a las fuentes de información, ya hice la extracción de información, ya vive en el servicio de Power BI y lo que hacemos con Power BI Desktop es conectarnos directamente al resultado del Dataflow. Para eso tenemos conectores nativos. Lo mismo con conector nativo a el Common Data Service o el Dataverse. También existen conectores nativos para poder decir, bueno, no necesito hacer el ETL nuevamente, sino que el ETL ya lo hice yo en mi Dataflow. Desde Power BI me conecto. Lo mismo sucede con Power Automate, con Customer Insights, con Power Apps, donde también tenemos nuestros conectores nativos que van a ir directamente contra la base de información, y esa base de información nos va a permitir ver justamente la información que tenemos en nuestro data flow. Por otro lado, y también súper interesante esto, es que si la información la tenemos en un data lake, podríamos conectarnos desde otros servicios, como comentaba anteriormente, el tema de yo tengo múltiples servicios de Azure Data Services, digamos Data Factory, Databricks, Machine Learning, Synapse, desde el cual puedo decir, bueno, mi Dataflow ya persistió o ya salvó la información de mi Dataflow en un Data Lake. Y yo lo que quiero es conectar los servicios, digamos Databricks o Machine Learning, con ese Data Lake para partir desde ahí, para partir desde el resultado de mi extracción en Dataflows. Por ahí, Daniel consulta, cuando hago un Dataflow en Power Apps, ¿qué conector utilizo para conectar con el mismo entorno? En Power Apps, cuando yo inicio el Dataflow en forma automática va a llevar la información a lo que se llama Dataverse. Entonces yo lo que puedo hacer después es conectarme al Dataverse desde cualquier otra plataforma. O sea, yo podría decirme, bueno, me conecto desde Power BI al Dataverse porque ya sé que mi Power Apps persistió la información de mi Dataflow en ese Dataverse. Lo mismo pasa con Power Automate, lo mismo pasa con Customer Insight. Yo podría decirle, conectate al Dataverse porque yo sé que Power Apps disparó el Dataflow y ejecutó el ETL y lo persistió o lo salvó o guardó la información en mi Dataverse. Pero también Power Apps, y ahí lo que marco justamente en este slide, es que Power Apps también tiene lo que se llama Analytical Data Flows, que lo que permite es que la información que se va persistiendo a nivel de Dataverse también se pueda conectar directamente con un Data Lake. Entonces yo puedo utilizar múltiples sistemas para conectarme en forma nativa, con conectores nativos, porque el conector nativo, ¿qué va a hacer? Va a conectar directamente a Data Lake. No se va a dar cuenta que está conectándose a un data flow porque la información de mi data flow vive directamente en mi propio data lake. Es lo mismo que yo puedo hacer con Power BI y lo vamos a ver justamente a continuación. El otro punto que quiero pasar justamente a mostrar acá es una demo en vivo, porque si bien los conceptos teóricos están buenos, uno aprende muchísimo haciendo, y eso un poco los invito justamente a eso, a que directamente tomen ejemplos sencillos de lo que hacen en el día a día en cuanto a extracción de información de cualquier tipo. Y yo siempre recomiendo, por ejemplo, arrancar con un Excel. Si estoy trabajando con un Excel todos los días, puedo hacer la extracción directamente desde mi Excel.
¿Ah? Entonces, justamente voy a mostrar un ejemplo bastante similar al caso. Y lo que voy a hacer ahora es, primero que nada, me voy a saltar a mi pantalla de Power BI, que espero que estén viéndola en estos momentos. Y en mi pantalla de Power BI, esto va a ser 100% nube, no voy a utilizar para nada, eh, nada que no sea nube, no voy a usar Power BI Desktop para nada, sino que lo que estoy haciendo aquí es saltándome a un workspace, en mi caso mi workspace es QA Power BI, y ahí tengo todo mi contenido, ¿no? Tengo reportes, tengo datasets, tengo data flows. Si se fijan justamente los iconos del dataset, se diferencia del icono de data flow para justamente tenerlo claro cuál es extracción de información y cuál es conjunto de datos. ¿Ah? No confundamos el tema de data flows, es extracción. Extracción, preparación de datos. Dataset es ya directamente la información, es el conjunto de datos. Entonces, si yo salto, por ejemplo, a este data flow, para abrirlo, simplemente doy clic en el data flow que ya tengo creado y puedo ver de que en mi caso tengo una única entidad. Podríamos tener múltiples entidades. Podríamos decir, esta entidad de imágenes sale de un Excel. La entidad de clientes sale de Salesforce. La entidad de órdenes de compra sale de SAP. Entonces lo que puedo hacer aquí es decir, bueno, eh, primero puedo editar las entidades, pero podríamos decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo vengo aquí a mi workspace y quiero crear una nueva extracción de información? Entonces voy a dar clic en el botón nuevo aquí y ahí puedo justamente lo que comentaba antes del ciclo de vida, ¿no? Hoy Power BI me invita como plataforma a poder utilizar directamente el servicio nube, ¿no? Desde el punto de vista de que puedo crear un reporte desde el servicio nube. Puedo crear un reporte paginado desde el servicio nube. Puedo crear un dashboard desde el servicio nube. Puedo crear un dataset desde el servicio nube. Puedo crear una extracción de información o data flow desde el servicio nube. Puedo crear un streaming en vivo, conectándome a APIs en vivo, con streaming dataset directamente desde el servicio nube. O sea, eh, hay muchísimo que se puede hacer directamente servicio nube sin tener que utilizar ninguna herramienta de esto. Por eso invita a que esto es multiplataforma, porque en realidad lo único que necesito yo es conexión a internet, un browser, nada más. Entonces, a lo que voy con lo que comentábamos antes en el slide, en la presentación de PowerPoint, es que cuando yo inicio un data flow, como pueden ver ahora, eh, tengo el mismo proceso, ¿no? Tengo el proceso de decir, bueno, defino una nueva entidad, si quiero conectarme a una de las fuentes de información a nivel organizacional, puedo linkearme o puedo hacer un vínculo, como segunda opción aquí, un vínculo a una entidad que ya tengo en otro data flow. Recordemos que estamos hablando a nivel de workspace, o sea, tiene que estar dentro de mi área de trabajo, o sea que en mi caso, esta área de trabajo que es QA Power BI que tenemos arriba, yo tengo que trabajar dentro de ese workspace. Ajá. Entonces yo ahí puedo linkear a otra entidad, digamos que tengo, como comentaba antes, una entidad de fechas con todas las particiones de fechas necesarias, puedo linkear a esa entidad de fechas. Puedo importar un modelo, y ahí viene la parte interesante. Bueno, la pregunta que uno se hace es, ¿pero qué pasa, Gastón, si tenés un data flow en este espacio de trabajo que se llama QA Power BI, pero después tenés otro espacio de trabajo que se llama producción Power BI? ¿Y cómo haces para mover tu ETL de uno a otro? Bueno, justamente tengo la opción de exportar el data flow. Lo que me exporta es una definición del data flow, un JSON file, un archivo JSON, y yo después de cualquier otro workspace lo puedo importar para poder replicar esa extracción de información. Después tenemos formas automatizadas de hacerlo, pero esas básicamente manualmente puedo exportar desde un workspace el data flow e importarlo en otro. Recordemos que el data flow vive a nivel de workspace o área de trabajo. Y la última opción acá, la más a la derecha, la que yo comentaba antes, que eh, si bien Power BI tiene en el backend funcionando un Azure Data Lake, funciona de esa manera y cada vez que yo hago una extracción de información se persiste la información en ese Data Lake, quizá la empresa ya tiene su propio Data Lake y quiere vincular este Data Flow para que la información sea guardada en ese Data Lake. O sea que yo puedo, justamente en este caso, con la última opción, vincular a mi propio Data Lake y persistir la información a nivel de ese data lake en particular. Si se fijan en la primera opción, cuando yo creo entidades, si supongamos que voy a empezar mi primer data flow para hacer mi primera extracción de información, cuando doy clic en el punto de agregar una nueva entidad,
miren que aquí justamente la opción de poder, y ahí es donde es más fuerte Power BI y a su vez Dataflow como característica, y recordemos que esto yo lo inicié en Power BI, pero podría haberlo iniciado en Power Apps o lo podría haber iniciado en Customer Insights, en cuanto a la extracción de información. Entonces, a lo que voy con esto es, lo más fuerte aquí es la interconexión. Yo podría decir, tengo datos de repente de mi SAP HANA como base de datos, pero quiero combinarlo con datos que vienen de mi Postgre SQL on-premises, pero además tengo datos que tengo en archivos de Excel a nivel organizacional y tengo datos que de repente tengo en nube, ¿no? Puedo tener un Snowflake, puedo tener un Data Warehouse en Synapse, puedo tener de repente datos que vienen desde sistemas como SharePoint Online, o como por ejemplo algún sistema que venga directamente desde una API REST a nivel de web service. Entonces yo puedo, y ahí es donde más fuerte se hace este conocimiento desde el punto de vista del usuario de negocio. El usuario de negocio conoce qué datos necesita y cuál es su caso de uso y su escenario, por lo cual puede saltar directamente aquí y puede definir justamente, bueno, cuál es, en mi caso de uso y mi escenario, cuál es el problema a resolver. Entonces ahí tengo justamente y esto obviamente todos estos conectores cada vez son más, o sea, yo puedo ir recorriendo aquí para poder ver todos los conectores que tengo nativos, pero hay dos puntos de vista que cabe la pena resaltar. Primero, el hecho de que más allá de los conectores nativos, yo también puedo crear mi propio Custom Connector. Tengo todo un SDK en Visual Studio que puedo desarrollar para poder crear mi propio conector, pero además estos conectores van siendo populados o van creciendo mes a mes. Que el equipo de producto está muy fuerte en el sentido trabajando cada vez más para agregar mayores conectores a mayores instancias o servicios de fuentes de información. Volviendo hacia atrás, lo otro que quería mostrar es, si yo tengo ya mi propio Dataflow creado, como en mi caso particular, este Dataflow que tengo aquí con una sola entidad, si yo le doy editar a mi Dataflow, justamente para que veamos, vamos a ver justamente que en mi caso estoy mostrando acá una entidad que tiene determinados campos. Si yo edito, vamos a ver justamente aquí que en nuestra entidad me está mostrando las columnas que tenemos y a la derecha sobre todo me está mostrando el proceso que yo estoy siguiendo para poder hacer la transformación de datos. O sea que en mi caso, por ejemplo, a la derecha, lo voy a agrandar para que se vea bien, todos estos pasos son los que yo estoy haciendo desde que partí conectándome a la fuente de información hasta que fui haciendo 5, 6, 7, 8 pasos, podríamos tener muchos más pasos, evidentemente, de toda la transformación de información que voy haciendo para poder preparar esa información en mi caso particular. Y lo que estoy viendo aquí es justamente dónde parto yo conectándome a la fuente de información. Que si doy clic en la ruedita a la derecha, voy a ver de que estoy partiendo de un archivo Excel. Pero el archivo Excel, y esto es simplemente por un tema práctico, solamente por tema práctico, podemos ver que el archivo Excel está subido a una plataforma que es una plataforma SharePoint. O sea, yo estoy usando SharePoint para subir mi archivo Excel y ahí me estoy conectando a un archivo Excel que vive dentro de mi SharePoint. ¿Ah? Entonces, vamos a ver justamente eh, que si yo me conecto a este archivo Excel, acá lo que estoy mostrando es, me estoy conectando a este SharePoint. En este SharePoint tengo mi archivo Excel subido y si yo abro mi archivo Excel tiene dos hojas en la parte inferior, dos hojas que se llaman Sheet 1 y Demo, y esas dos hojas tienen eh, estas columnas que vemos aquí, que son tres columnas, una con Image ID, otra con el nombre de la imagen y otra con una URL que apunta a una imagen. ¿Ah? Si vamos al Dataflow, van a ver de que si doy clic en el primer paso,
ahí me estoy conectando, entonces ahí lo podemos ver justamente en interfaz gráfica, ¿no? Si voy al primer paso, estoy mirando de que me está conectando a el folder o la carpeta de SharePoint, me está mostrando que tengo dos hojas, Sheet 1, Demo, tengo dos tablas en las dos hojas, y lo que estoy haciendo acá es simplemente, y vuelvo a repetir, con la interfaz gráfica, el segundo paso de mi transformación es navegar. Navegar, ¿qué está haciendo? Está simplemente dando clic en esta opción de data, está dando clic en este botón, diciéndole, con este botón quiero navegar en la hoja que se llama Sheet 1. O sea, fíjense que no estoy usando ningún lenguaje de programación, simplemente estoy usando botones para decirle, bueno, ahora que me conecté al archivo Excel, abrime lo que es la hoja 1 de ese archivo. Y es lo que estoy haciendo acá en el segundo paso. Estoy diciendo, bueno, abrí lo que se llama hoja 1. Evidentemente, eh, si quisiera saber más del lenguaje de programación, obviamente siempre puedo. Siempre puedo, por ejemplo, irme al editor avanzado acá arriba y ver exactamente qué es lo que pasa detrás del telón, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que pasa detrás del telón? Estoy escribiendo código sin hacer una línea de código, en realidad. O sea, si yo doy editor avanzado, todo de esto que está escrito nunca lo escribí yo. Siempre fue con un clic en un botón particular de mi pantalla de Power Query. Obviamente que si alguien me dice, bueno, Gastón, pero entonces, ¿para qué vas a aprender Power Query? Y bueno, hay muchos motivos por el cual de que puedo perfeccionar el lenguaje y cómo se está escribiendo detrás del telón. O sea, yo podría decir, sí, un cambio bien, bien básico, ¿no? Cambio de carpeta de SharePoint. En lugar de apuntar a una carpeta, quiero apuntar a otra. En lugar de hacer el ETL de vuelta, simplemente vengo acá y si entiendo un poquito de Power Query, puedo decir, bueno, cambiame esta URL y cambiámela por la carpeta que ahora quiero conectarme. O sea, es un cambio simple que puedo hacer directamente con una línea de código o cambiando esa línea de código. Entonces, hay cambios que son muy simples y justamente el lenguaje es muy potente por eso, porque tiene su propia interfaz gráfica, pero además me permite hacer cambios directamente en el lenguaje. O sea que eh, puedo trabajar, y justamente importantísimo, al principio, para agarrarle la mano a toda esta herramienta, yo puedo decir, arranco a trabajar con todos los botones de interfaz gráfica, que son los que aparecen en la parte superior, o con los botones de transformación. Si voy a la parte de transformación, me fijo, tengo un sinnúmero de transformaciones, y digamos que con esto estamos hablando de más de 100, 200 transformaciones que puedo hacer a cualquier fuente de información. O sea que ahí estamos pensando de que no importa dónde estás conectándote, si estás conectándote a la tabla de clientes de un SAP, de un Salesforce, tabla de oportunidades de un Dynamics, o estás trayendo datos de un JSON file. No importa, o sea, simplemente con la capacidad que tenemos de transformación en Power Query podemos hacer de todo, ¿no? Ahora, yo me conecté al archivo Excel, lo navegué, ya tengo los datos que tengo en mi hoja 1. Ahora, si ustedes se fijan, podemos ver que mi tabla tiene en la primera línea son los nombres de las columnas. Entonces yo lo que podría decir, bueno, pero estos nombres de las columnas deberían estar arriba, deberían estar como títulos de mi tabla. Entonces justamente para eso le voy a decir, la primera línea, mira que no son los datos, la primera línea, lo que yo necesito es que me lo conviertas como los datos que tengo como columna, como títulos de columna. Esto también es súper simple porque hay un botón exactamente, o sea, mi siguiente paso de mi data flow lo que está haciendo es promover los títulos. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente usar esta opción en la parte superior que dice Use First Rows as Headers. Esta opción le está diciendo justamente eso. Y cuando yo cliqueo en esa opción, automáticamente le estoy diciendo la primera línea de la tabla que tengo ahora, quiero que me la transformes en títulos de mis columnas. Que si se fijan aquí y doy clic en el siguiente paso, después de dar clic en ese botón que les estaba mostrando, fíjense que lo que sucedió con mi tabla. La primera línea automáticamente se transformó en los títulos. Y así es como que voy trabajando en el tema de cómo estoy eh, ejecutando la preparación de mis datos. Esto lo podría hacer con múltiples entidades viniendo de múltiples sistemas. Otro tema muy interesante es, y que deberíamos resaltar acá,
mis imágenes tienen un tipo de datos. Cada columna debería tener su propio tipo de dato correctamente. O es una fecha, o es un horario, o es un texto, o es un número entero. Entonces, lo que tengo que hacer siguiente es dar clic en el título y decirle, bueno, esta columna va a tener este tipo de dato. Y yo sé que tiene este tipo de datos. Entonces, de vuelta, ¿por qué es muy importante el tema de capacidades para el usuario de negocio? Porque justamente esto lo que está haciendo es dándole el poder al usuario de negocio que sin saber ningún tipo de lenguaje de programación, prepare sus datos tal como quiere tenerlos, tal como quiere tenerlos para poder ejecutar después todo el reporte y todo el tema visual. O sea que yo puedo decirle al usuario, esto es simplemente conectarse a diferentes datos y prepararlos, limpiarlos, dejarlos prontos para que el día de mañana alguien venga y directamente los pueda utilizar. Entonces, por ahí viene un poco el tema de la facilidad y sobre todo el empoderamiento de las personas y de los que se llaman citizen developers. Entonces, eh, siguiente paso, si ustedes lo miran acá, siguiente paso lo que está haciendo es diciendo, bueno, definí exactamente cómo son los campos. Entonces yo aquí, por ejemplo, le dije, este campo, esta columna va a tener números enteros. Esta columna va a tener texto. Esta columna también va a tener texto. O sea, yo fui definiendo y fui cambiando lo que se llaman los data types o los tipos de datos. Y ahora viene el punto interesante, que no solamente limpié los datos y transformé la información, podríamos haber hecho muchísimas otras transformaciones, remover columnas, remover filas, agrupaciones, hacer merge de queries, hacer un append de queries, un montón de transformaciones. Pero supongamos que ahora tengo mi tabla pronta. Ahora lo que voy a hacer es decirle, quiero que además utilice un servicio cognitivo. Entonces, en este caso particular, ¿por qué puedo querer utilizar un servicio cognitivo? Y ahí hay varios casos de uso. Pero específicamente por acá, lo que quiero mostrarles es, yo tengo tres columnas, una imagen, un nombre y una URL. Voy a abrir el Excel para que se entienda un poquito más lo que estamos haciendo acá. Tenemos el Excel, ¿tá? Que es nuestra fuente de información, con tres columnas. Y si nos fijamos en la última columna, tengo una URL. Voy a abrir justamente esta URL, la voy a abrir en el navegador para que vean qué es lo que contiene la URL. La URL, si la abro, contiene una imagen de flores, tulipanes en este caso, mucho verde, muchas flores. Si abro, por abrir una segunda imagen, la segunda imagen, veamos, contiene, bueno, cielo, agua, diferentes colores, un paisaje. ¿Ah? Lo que voy a hacer es decirle, eh, tomá la columna de las imágenes, llevarlas al servicio cognitivo de Azure y reconoceme qué objetos puede haber en esa imagen. Hacer un reconocimiento de las imágenes. Y así como estoy diciéndole, reconoceme objetos, yo lo que podría hacer, y voy a abrir justamente Azure Cognitive Services para que lo vean, lo que yo podría hacer acá es eh, no solamente conectarme a los servicios cognitivos, sino que lo que puedo hacer es decirle, no solamente quiero tener, y en este caso estoy conectándome a servicios cognitivos, vamos a por aquí, eh, en los servicios cognitivos tenemos múltiples servicios cognitivos, en este caso vamos a utilizar el de Computer Vision, pero tenemos por ejemplo el de Speech, tenemos el de Language. ¿Ah? Son varios servicios cognitivos que vienen pronto justamente para ayudarnos en el análisis de información. Y fíjense que acá no estamos hablando de que tenemos que saber científicos de datos o ser científicos de datos para poder utilizar esto, sino que esto está en manos de usuarios de negocios nuevamente. Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente diciéndole, bueno, toma esta tabla que tenemos, tomame la columna de imágenes, mandame las imágenes al servicio cognitivo, que es lo que vamos a hacer a continuación, y devolveme los objetos que analizaste dentro de estas imágenes y reconocémelos. Y dame un rango de reconocimiento, diciéndome, bueno, hay un 100% seguro que acá hay flores, hay un casi 99% de seguridad que acá hay agua, acá hay agentes externos, acá hay flores, acá hay una silla, acá hay una calle, por ejemplo. Eh, y así como estoy hablando de este servicio cognitivo, hay otros. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, y ahí en lugar de seguir los pasos, voy a
justamente mostrar un paso a paso de cómo lo estoy haciendo, si doy clic en esta opción de AI Insights en la parte superior derecha de la pantalla, y ahí hay una pregunta que muchas veces me hacen es, pero yo no tengo prendida esa opción o no veo esa opción en mi Power BI. Esta opción requiere, para poder ser utilizada, de lo que se llama Power BI Premium, pero que ahora, porque ahí hay un tema que, bueno, Power BI Premium tiene un costo que quizás es elevado para una empresa mediana o de pequeño porte. Hoy en día Power BI está además lanzando lo que se llama Power BI Premium por usuario, que permite que un usuario de negocio tenga esta capacidad premium sin que la organización entera tenga capacidad premium. A lo que voy con esto es el licenciamiento, en lugar de tener licenciamiento free, pro y premium, va a haber un licenciamiento, o existe ahora una época trial, que podemos utilizarlo directamente para probarlo, que es el licenciamiento de Power BI Premium por usuario, que nos permite tener esta opción de invocar servicios cognitivos. Entonces, yo lo que puedo hacer desde aquí es dar clic en esta opción de AI Insights. Voy a insertar este paso para que lo veamos. Y lo que está haciendo esto es, eh, yendo a la página que les mostraba anteriormente de los servicios cognitivos de Azure, ¿ah? Y me va a dar la opción de poder utilizar los servicios cognitivos directamente desde mi ETL o desde mi data flow. Entonces yo le voy a decir, esta columna, mandala al servicio cognitivo, utiliza este servicio cognitivo en particular y devolveme un resultado. En este caso, hay 4 servicios cognitivos disponibles. En este caso, lo que estoy mostrando es un servicio cognitivo es reconocimiento de imágenes. El segundo servicio cognitivo es para extraer frases de un texto. El tercero es para detectar lenguaje. Supongamos que yo me conecté a mi Dynamics y tengo feedback de los clientes, pero como mi compañía es global, los feedbacks son en diferentes lenguajes, puedo detectar lenguaje a partir de una columna. Y la última, que es súper interesante también, es análisis de sentimiento. Yo podría decir, lancé una campaña de marketing, o por ejemplo, en este caso puntual, tenemos un evento, tenemos diferentes charlas en el evento y quiero hacer un análisis del feedback de cada una de las charlas. A ver qué tal estuvo, si Gastón la charla estuvo buenísima, estuvo muy mala, me va a dar un resultado, va a tomar el feedback de la columna de feedback que dieron la audiencia en este caso, va a mandar el texto, que podría ser primer texto, la charla de Gastón, no me gustó porque no explicó claramente los conceptos. Entonces, el análisis de sentimiento va a dar un número como resultado que va a estar más cercano a 0 si el feedback es crítico, va a estar muy cercano a 1 si el feedback fue positivo. Entonces lo que va a hacer ahí es, línea por línea, va a lanzar un número que va a ser el análisis de sentimiento a partir de un texto, y el texto puede estar en cualquier lenguaje, porque yo podría decir, ese texto está en, de repente, español o inglés o alemán. Entonces yo voy a poder tener una columna inclusive de lenguaje para que pueda entender en qué lenguaje está el texto. En este caso, si yo marco la reconocimiento de imágenes, yo le puedo marcar cuál es la columna que me define la imagen. En mi caso, tiene que ir a la columna, la tercera columna de mi tabla, que es la de la URL, la de imágenes. Entonces, va a tomar la columna de imágenes y va a reconocer las imágenes a partir de ahí. Y entonces, si yo ahora aplico, en este caso la de lenguaje me la voy a saltear porque directamente no tengo una columna de lenguaje definida en mi tabla, pero si yo voy bajando y ejecuto justamente este paso, lo que va a hacer es ir contra el servicio cognitivo, va a tomar cada una de las líneas de mi tabla de imágenes y con cada una de las líneas va a ir al servicio cognitivo y de vuelta me va a traer el resultado con las imágenes que reconoció dentro de esa línea. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay un récord que devolvió el servicio cognitivo del reconocimiento de cada una de esas imágenes. Si abro justamente este récord, lo que va a estar haciendo esto es mostrándome el servicio cognitivo lo que fue encontrando en cada imagen, y después, además de encontrar las imágenes, me fue diciendo, bueno, en la primera imagen, recordemos que fue esta, la primera imagen lo que reconoció fue que hay pasto, hay flores, hay tomates, por ejemplo, colores, y además le aplicó un rango de confidencia. Entonces yo puedo ver aquí que en el rango de confidencia, en la primera imagen, pasto
hay un 95% de probabilidades que haya pasto en esa imagen. Flores, hay un 87% de confidencia. En la segunda imagen, seguramente hay agua con un 99% de seguridad, hay cielo con un 99% de seguridad. O sea, lo que puedo hacer acá es no solamente reconocer las imágenes que existen, sino que además lo que puedo saber es un nivel de confidencia de esa imagen. O sea, puedo estar completamente seguro de que esa imagen contiene ese objeto en particular. Y una vez que yo ejecuto este ETL, no solamente ejecuté el ETL y pude reconocer los objetos, sino que además de reconocer los objetos aquí y hacer toda esta secuencia de pasos, ¿ah? Que no solamente fueron pasos de extracción, de conexión, de preparación, de transformación de datos, sino que también utilicé los servicios cognitivos de Azure. Una vez que esto está salvado, guardado, fue guardado en mi propio data lake, porque no estoy utilizando el data lake de mi organización, estoy usando el data lake de Power BI. Esto, una vez que terminó el proceso, me generó mi propio dataset, y a partir de este dataset yo podría decir, bueno, esta información fue persistida, ya generó su propio dataset. Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, ahora generemos un reporte de Power BI a partir de esta información que yo tengo. Y justamente aquí lo que voy a mostrarles es justamente eso, ¿no? Un reporte de Power BI que lo que está haciendo es conectándose a ese archivo Excel, ¿ah? Eh, y en realidad se está conectando al resultado del Dataflow, ¿no? Se está conectando al resultado del Dataflow, y el resultado del Dataflow, si ustedes se fijan, me permite dar clic en la imagen, ver la imagen y además ver los objetos que se reconocieron en cada una de las imágenes. Yo podría decirle, no muestres todos los objetos, mostrá solamente los objetos que tengan más de un 95% de confidencia, porque esos son los objetos que yo estoy seguro que existen dentro de esa imagen. Imagínense que esto fuera una campaña de marketing, por ejemplo. Yo podría decir, en una campaña de marketing, quiero analizar el análisis de sentimiento de cómo fue la campaña de marketing y cuál fue el feedback de mis clientes. O sea, la idea es justamente de esto, es utilizar diferentes servicios cognitivos, y ahí un poco la pregunta viene, bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu empresa tiene un grupo de data scientists que te desarrolla un algoritmo de detección de anomalías, por ejemplo? Yo puedo también, desde Dataflows, utilizar algoritmos de Machine Learning que mi equipo de Data Scientists disponibilizó para mí. Entonces, lo que estoy diciendo es, soy usuario de negocio, no soy científico de datos, pero mis científicos de datos me generaron un algoritmo de detección de anomalías. Yo lo uso simplemente. Yo le mando mi resultado de mi supply chain, de mi conexión contra mi inventario a nivel enterprise, le mando la información a ese algoritmo, a ese machine learning, modelo de machine learning, y me va a devolver justamente eh, esa detección de anomalía a partir de ahí. O sea que la idea es que las opciones hoy en día son infinitas, y vuelvo a recalcar, eh, cada vez es más fuerte el empoderamiento hacia el usuario de negocio. Cada vez es más fuerte el empoderamiento que se le da para que el usuario que conoce sus casos de uso, sus escenarios, se sienta partícipe y se sienta empoderado a poder lanzarse a estas herramientas y utilizarlas directamente sin conocimiento de un lenguaje de programación mediante. ¿Ah? La Eh, verdad es que sí, esto es espectacular y cada vez al alcance de más gente, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, es buenísimo esto de que cada vez justamente el alcance es mayor para el público que conoce el negocio, que es justamente el público que puede llegar a dar mayor feedback de estas herramientas. Sí, Eh, sí, sí. Está muy bien. Está quedo, genial, me ha quedo estado atento a cualquier fantástico. consulta. Estuve respondiendo algunas consultas por ahí por el chat. Si hay alguna consulta adicional, obviamente pueden sentirse libres de abrir micrófono y lanzarse a preguntarlas. O De si hecho, voy a detener la grabación para que se sientan más libres, porque hay gente que le cohíbe esto de que se esté grabando. Y entonces